más distinto todavía mientras pasa el tiempo. Así que en ese contexto escribí un capítulo como tratando de hablar de la práctica narrativa, que también es un tremendo desafío, porque es un área demasiado grande como para poder pensar en escribir un capítulo, así que yo estaba espantado al principio. Así como que escribí muchas versiones distintas que están en mi computador, por si las quieren, se las pueden leer. No se las recomiendo para nada. Y es una versión bien particular, o es mi entendimiento de lo que es la práctica narrativa. La idea es que esta misma idea de traducción la puedan seguir haciendo ustedes al leer el libro, al leer las ideas, al leer las propuestas, que no las tomen como verdades. Por lo menos esa es una intención de cómo yo escribí, y creo que es una intención común, de no tomarlo como verdades establecidas que vienen de gente así como que sabe más por alguna extraña razón misteriosa. Yo lo que sé, lo sé leyendo, tratando de leer. Parte como en calidad de alumnas, así que para nosotros fue un gran desafío en el fondo plasmar lo que estábamos haciendo en nuestras prácticas. Estábamos haciendo la práctica y dado esos casos y usando la terapia narrativa también íbamos escribiendo partes del libro, y después ya nos juntábamos, perdón, parte del capítulo, y de ahí nos juntábamos a conversar y ir redactando mejor. Pero esa oportunidad pocas veces uno como alumno lo tiene, así que primero que nada agradecer haber contado con eso y también la confianza. No sabíamos si lo podíamos hacer también, parece que sí. Así que muchas gracias. Y bueno, contar un poco, nosotros mientras estábamos haciendo nuestras prácticas, la María Gracia en el CAPSI de la universidad, y yo estaba en el servicio de neurología del hospital regional. Claramente me llegaban puros pacientes con déficit atencional. Cuando uno trabaja con niños también, todos les diagnostican déficit atencional. Y qué hacer que en el fondo podamos trabajar un poco más allá de que el niño se le den medicamentos o tratamientos más que en el fondo pasar un poco el canto. Y fuimos reflexionando sobre los tratamientos que nosotros estábamos dando, sobre los consejos también que nos daba Felipe y nuestros profes, los demás profesores. Y llegamos a varias conclusiones que, bueno, están plasmadas en el capítulo, y que en el fondo quisimos también dar un enfoque que fuera, entre comillas, un poco más liberador. Yo lo tomo así. Yo también fui una niña que la diagnosticaron con déficit atencional, tuve toda la niñez así, y en el fondo cuando uno ve que es una cosa externa, que uno lo puede manejar de otra forma, es mucho más liberador, y uno dice, bueno, no era tan malo tampoco. Y creemos que eso lo pudimos pasar a nuestros pacientes, y esperamos también de que algunos alumnos y terapeutas leyendo el capítulo puedan usar otras técnicas para tratar este déficit que en el fondo se lo diagnostican a la mayoría de los niños, y que de repente lo escuchamos en las noticias, oye, en Francia no hay déficit atencional, ¿por qué será? O sea, también son cosas que uno tiene que preguntarse. Y a la vez, como decía Ítalo, si bien este libro tiene un enfoque para hacer terapia, creo que podemos utilizar muchos de los conocimientos que están acá, y además de lo que nosotros escribimos, para en otros ámbitos. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa como psicólogo laboral en este minuto, y creo que el tema de externalizar el problema, mucha gente llega con mucho juicio, no, es que la persona con que yo trabajo es así, así. A ver, pero ¿cómo? O sea, en el fondo, llegar a más que nada a acciones concretas, pero que no definan el cómo es la persona. No sé si se entiende. Y creo que se puede hacer esto en diversos ámbitos, y los invito a probarlo porque creo que es un enfoque liberador, y como sociedad necesitamos un poco eso. Así que muchas gracias, Felipe, y también por darnos esa oportunidad de seguir reflexionando en esto. La práctica profesional en 2011 fue una súper buena herramienta para todos nosotros. Entonces fue súper significativo tener a alguien, además de tu tutor en práctica, que te fuera guiando en toda esta otra parte, dándote alternativas. Como dijo Florencia, ella estaba en el centro de neurología del hospital regional, yo estaba en el CAPSI, muchos casos así. Y la verdad es que también las dos teníamos una historia súper cercana con el déficit atencional. A ella le tocó más con medicamentos, a mí no. Entonces, de partida, cuando nos llegaban los niños, ya no hacía mucho ruido todo esto. Y cuando el tiempo pasó, y además pudimos conocer todas estas otras estrategias y herramientas que nos da la terapia narrativa,
calzó perfecto con lo que andamos buscando en ese momento. Entonces tuvimos la oportunidad de ir reflexionando todo lo que estábamos haciendo mucho más. Además de como alumnas y conversando con nuestros profesores, al poder ver también cómo aplicar un poco esta estrategia en particular de la terapia narrativa a los pacientes, fue un aprendizaje personal. También nos sirvió con otros de nuestros compañeros cuando lo fuimos conversando, y para los pacientes, sobre todas las cosas, cuando uno les veía los ojos, sobre todo los más chiquitos, que se abrían al darse cuenta. Por ejemplo, uno de los casos que tenía yo, que un niño empezó a llamar la déficit atencional el mono loco y lo puso totalmente afuera, es súper significativo para uno y para sus familias también. Entonces, en ese sentido, es súper importante, creo yo, que esto pueda quedar por escrito, porque realmente no hay tanto material, y es algo que se pasa mucho más como en la clase del profesor al alumno, pero tenerlo sistematizado nos va a ayudar a todos un montón. Y ojalá que pudiera ser lectura obligatoria también para muchos de nuestros compañeros, también es tarea que les gusta para los profesores. Bueno, y eso, gracias, profe, también por la oportunidad. Gracias por esta invitación, porque sobre todo ahora, conociendo más de los otros textos, tener la oportunidad de compartir o de estar junto a otras personas que están tratando también de hacer las cosas de una manera diferente a como se han venido haciendo. Como dice Michael White, las prácticas narrativas son contraprácticas. En realidad, en el contexto de la psicología dominante, estas prácticas se pueden considerar contraprácticas porque están cuestionando muchos discursos que han estado muy instalados respecto a la posición del terapeuta, al conocimiento experto y a la relación que se establece con las personas. En ese sentido, para mí, la oportunidad de participar en este libro y de poder compartir la experiencia que fue la que nosotros escribimos, fue muy importante y es significativa por eso mismo, porque muestra estas posibilidades nuevas. En el caso del capítulo que nosotros escribimos, se trata de una experiencia que en realidad yo tuve la oportunidad de vivir. El año pasado trabajé en una organización vinculada a los derechos humanos y llegó ahí una persona, una mujer de origen mapuche, que vivió una situación de abuso de poder con personas vinculadas a carabineros, ya en una situación. Entonces, para mí fue muy desafiante porque se trataba de una persona que ha sido, o sea, que por su historia era una mujer de origen bastante pobre, joven y mapuche. O sea, es una mujer que ha sido o que vive de alguna manera la marginación por todas las condiciones, por ser mujer, mapuche y pobre. Entonces era un desafío en términos de poder ayudar, justamente como se trata la terapia narrativa, de hacer que la persona pueda volver a vincularse a sus historias preferidas de vida y pueda salir de esas historias subyugadas que son sus historias preferidas. Entonces fue un trabajo muy interesante donde el tema de dejar de lado la experticia y que pudieran hacerse visibles todos los conocimientos de vida, todos sus valores, todas las habilidades que ella había desarrollado para vivir, pudieran aflorar y la pudieran reconectarse con su agencia personal después de haber vivido esta experiencia bastante traumática para ella, que realmente la había dejado como con la sensación de no tener recursos y con marginada de las cosas que ella habitualmente hacía. Entonces fue una experiencia muy desafiante por ese lado y por el hecho de poder colaborar con alguien en que no ha tenido la posibilidad de que sus historias sean escuchadas habitualmente y sean legitimadas socialmente, pudiera tener un espacio donde sí pudiera hacerlo y pudiera legitimarse justamente ante sí misma y ante las personas de su comunidad. Eso fue la parte que nosotros pudimos hacer y muchas gracias.
Un árbol, porque la idea es que esto, como les dije anteriormente, siga creciendo. Insisto que estamos haciendo cosas desde Latinoamérica, estamos haciendo cosas desde Chile y estamos haciendo cosas desde Concepción. Y eso obviamente me imagino que debe ser un orgullo para todos nosotros, para todos los que estamos aquí. Así que, bueno, nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes, no quiero dar más la lata con esto. Atrás está la librería Antártica, con los libros que se está ofreciendo. Posteriormente, una vez que Librería Antártica agote el stock que tiene para el lanzamiento, creo que en julio va a estar nuevamente este libro disponible en librería, en varias librerías y de este país. Así que eso es todo. Muchas gracias.